domingo de resurrección. Un día muy especial, o debiera ser muy especial, porque recordamos el momento cumbre de la salvación. Cristo vino del cielo, se hizo hombre, ¿para qué? Para poder morir. Cristo estuvo predicando el Evangelio a través de un ministerio de 3 años aproximadamente, y habló del Evangelio del Reino. Cristo fue juzgado y condenado a muerte, crucificado y murió. Y fue sepultado. ¿Y de qué valdría todo eso si no hubiese resucitado? Por tanto, la resurrección es el elemento fundamental, esencial, para la realización de la salvación. El elemento que fue programado por Dios antes de la creación del mundo. No es que Dios se encontró con un problema y tuvo que darle una solución resucitando a Cristo. Es que ya estaba programado anticipadamente. Por tanto, Dios no tuvo ningún cambio, no ocurrió ningún cambio en Dios, como algunos por ahí enseñan, que la resurrección de Cristo trajo un cambio que no estaba previsto y que por eso es cuestionable la inmutabilidad de Dios. El que dice eso no sabe quién es Dios. El Dios de la Biblia es inmutable. Y esas cosas que aparentemente cambian el transcurso de la historia de Dios no cambian, no alteran la inmutabilidad, porque Dios lo determinó anticipadamente. Todo cuanto tiene que ver con salvación fue establecido por Dios antes de la creación del mundo. Por tanto, el nacimiento de Cristo no trae ningún problema a la deidad. La vida de Cristo tampoco, la muerte de Cristo tampoco, y mucho menos la resurrección de Cristo. Es un tema complicado. Y es un tema complicado porque nosotros solemos quedarnos anclados en aspectos externos. De manera que nos levantamos esta mañana, sonreímos y decimos: la tumba está vacía. ¿Es verdad? Es verdad. Y es gratificante, por supuesto que sí. Hay una experiencia que es inolvidable, y es cuando tú puedes partir el pan en Jerusalén, al lado de la tumba, con la puerta abierta. Dios resucitó a su Hijo. Otras veces decimos: bueno, hay aspectos muy interesantes. Fíjate, la piedra removida, grande, pesada, fue puesta para que el Señor resucitase. No. Fue movida porque el Señor resucitó. Aleluya. De manera que los ángeles vinieron y sacaron la piedra. ¿Para qué? Para que viesen que no estaba allí. Podemos ver a las mujeres asustadas el domingo por la mañana corriendo al sepulcro para ungir el cuerpo de Cristo, y de pronto 2 ángeles en la tumba. ¡Qué impresionante! Y nos quedamos colgados ahí. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si esto ocurriese? O tal vez los discípulos incrédulos: si no tocase con mis manos, no creeré. Bueno, todo eso está muy bien. Son partes, son aspectos. Pero el domingo de resurrección y el hecho de la resurrección trae 3 consecuencias claves para Dios y para los hombres. La primera de ellas es un cambio en relación con Dios. En segundo lugar, hay un cambio en relación con el creyente. Y en tercer lugar, hay un cambio en relación con la esperanza. Primeramente, el cambio en relación con Dios. Aquí tiene varios aspectos. Voy a mencionar un nombre técnico, digamos así. El contenido teológico significa el contenido en relación con Dios. Y cuando abro la Biblia me doy cuenta que Cristo se presenta como el Hijo de Dios.
Es verdad que él utiliza más el título Hijo de Hombre en su ministerio, pero la Biblia presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y Dios acredita que Jesús es su Hijo por medio de la resurrección. Durante el ministerio de Cristo, en varias ocasiones, el Padre del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Pero cuando llega la resurrección, Él no dice nada. Pero levanta a Cristo de entre los muertos. Y el hecho de levantarlo de entre los muertos significa el respaldo divino a la condición de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Leo la Biblia. Y a vosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Cumplió la promesa como resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te has parado a pensar en esa frase? Es la frase gramaticalmente más absurda de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está diciendo: tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Tú no puedes construir en una oración un pasado y un presente juntos, o es pasado o es presente. Lo que está diciendo aquí la Biblia es la gran revelación de la generación eterna del Verbo de Dios. Cuando entramos a estudiar este aspecto de teología, resulta sumamente complicado. Yo sé que la cristología es probablemente la parte de la teología más difícil y la que generó la mayor parte de las herejías en la historia de la Iglesia. Pero yo quiero resumir esto de una forma muy simple, muy sencilla, para que lo entendamos todos. La generación de un ser se produce en los hombres de una manera transeúnte. ¿Sabes qué significa eso? A lo mejor algunos no. La acción de engendrar comienza y termina en el momento de ser engendrado. Yo tengo 4 hijos. Cuando engendré a la primera, David mencionaba hoy su situación semejante. Cuando engendré a la primera, ¿cuándo terminé de engendrarla? Cuando estaba engendrada. Luego, ¿podía engendrar otro o no? Claro, lo hizo. Y así sucesivamente. Pero cuando vemos o hablamos con Dios, la generación de Dios en relación con su Hijo es inmanente. ¿Qué significa? Que comienza y no termina. Aleluya. Yo pude engendrar 4 hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la acción comienza y termina. La acción de Dios no termina. Por eso dice que es el unigénito, y por eso Dios no puede tener otro hijo más que su Hijo eterno. ¿Entendéis esto? Por eso es difícil de entender para las gentes. Cristo nunca dijo que Él era Dios. No lo dijo con estas palabras, pero lo evidenció cuando dice: para que sepáis que yo tengo poder. Porque aquellos dijeron: solamente puede perdonar pecados, ¿quién? Dios. Pues para que sepáis que yo tengo poder para eso. Y ahí hace el milagro. Para que la gente supiera que Él es Dios manifestado en carne. Amén. Ahora viene el Dios de la gloria, que había programado todo lo que ocurre con la redención. Entre otras cosas, nos dice la Biblia que Cristo fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Luego no ocurrió nada en la redención que fuese sorpresivo para Dios y Dios dijese: tengo que arreglar esto porque tengo un problema. Dios había establecido esto desde antes de la creación del mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción divina. Y en este programa Dios había establecido la muerte de su Hijo y había establecido la resurrección. De manera
que el hecho de la resurrección produce un título nuevo para Dios, que nunca aparecía antes en la Biblia. El que resucitó de los muertos a Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Por tanto, traduciéndolo de otra manera, le llama el resucitador de Cristo. Nunca antes tuvo ese nombre, la verdad. Luego, la resurrección de Cristo impacta directamente en el desarrollo del concepto bíblico de Trinidad. Y además de esto, en la resurrección de Cristo, Dios se acredita como Dios de vivos. En el Antiguo Testamento se dice que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Estaban muertos físicamente? Sí, pero estaban vivos espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Pero aquí viene la resurrección de Cristo, que ya trae aparejado la resurrección espiritual de todos los que crean en Él. Y en la resurrección, Dios manifiesta a su Hijo como. Escucha lo que dice Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Notas que ahí está hablando del Padre y del Espíritu. Pero quiero decirte que Dios Trino actúa en todo lo que tiene que ver con salvación, porque la salvación es de Dios. Dios es un ser, no es una persona. De modo que la salvación es de Dios. Dios la genera, Dios la establece, Dios la produce, Dios la ejecuta. Y cuando esto aparece en la Biblia, cada una de las personas divinas toma una parte, asume una responsabilidad, digamos así, en el plan de salvación. ¿El Padre resucita a su Hijo? Sí. ¿El Espíritu Santo resucita a Cristo? Sí. Pero cuando voy a Juan, Cristo me dice que Él también se resucita a sí mismo. Y el texto, pues muy interesante, cuando dice, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla. Solo cuando Él quiso ocurrió. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dios salva. Solo Él salva. Y es Dios en tres personas que lo hacen. Debo avanzar al punto siguiente, pero quiero resumir todo cuanto dije. ¿Quién es el templo de Dios en su carne? El Verbo se hizo carne. ¿Quién es el templo de Dios en su carne? Recibe todo el poder de Dios en su resurrección. Y me voy a la carta a los Filipenses, donde Pablo me señala cómo viene del cielo, cómo asume la condición de hombre, cómo se humilla a sí mismo y de pronto estalla en grito de júbilo, por lo cual Dios le levantó entre los muertos y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Puede ser que no entiendas mucho de los conceptos teológicos de la resurrección. Tampoco tiene gran importancia. Lo que quiero que sepas es que Jesús es el Señor. Y ahí tienes la primera cuestión que quise mencionar esta mañana. La resurrección es la forma suprema de acercamiento de Dios al hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha llevado la humanidad al trono de gloria. Qué bendición tan grande es la resurrección. Pero hay algo más. La resurrección de Cristo afectó, llamémoslo así, para que tal vez lo entendamos mejor, el contenido cristológico, es decir, lo que Cristo es en sí mismo. Porque mediante la resurrección, Dios lleva a perpetuidad la humanidad del Verbo. ¿Me estás entendiendo bien? Aquel Verbo se hizo
carne. ¿El hombre Jesús es un hombre o no? Claro que sí, naturalmente. Pero el hombre Jesús tiene una condición única. Es la naturaleza humana de quién? Del Verbo eterno. ¿Entiendes? Es el Verbo el que se hace carne y habita entre nosotros. Y este Verbo eterno tiene en su mano hoy la garantía absoluta del reino por la resurrección. Vas al Salmo y lees aquellas palabras: he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ahora, ¿dónde está el rey cuando Cristo estaba en la tierra? Los judíos no creían que era el rey porque era humilde, era pobre. Le preguntan ¿dónde vives? Y él dice: las zorras tienen cueva, las aves de los cielos nidos. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y todos decimos: era pobre, por tanto no hay atractivo en él para que lo deseemos. Y cuando Cristo comienza un ministerio de milagros y de prodigios, los hombres vienen a buscarle para hacerle rey. ¿Por qué? Porque habían comido y se habían hartado. De manera que ese es el rey que quiero, que me dé de comer todos los días y yo no tenga que hacer nada. Tendré que escucharle de vez en cuando, pero no es este el concepto. Y Juan el Bautista preguntó: ¿eres tú el que habías de venir? Porque no me parece, no tiene aspecto de rey. Los discípulos seguían con la misma historia de que él era el rey que iba a instaurar el reino. Y cuando va a ascender a los cielos, ¿cuál es la pregunta de los discípulos? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? Escucha bien esto: Cristo en su primera venida no vino para instaurar el reino, vino para morir por pecadores. ¿Está claro? Ahora seguimos adelante y yo me acerco y digo: Dios ha puesto su rey sobre Sión, su santo monte. Los hombres crujen los dientes contra Dios y dicen: no queremos que este reine sobre nosotros. Y levanto mis ojos al trono de Dios y digo: debe estar preocupado Dios. Y veo lo que Dios dice: el temor en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Porque he puesto mi rey sobre Sion. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil en el día de hoy, ¿o no? Yo preguntaba en el primer culto, lo repito ahora mismo: ¿alguien ha puesto la televisión esta mañana mientras desayunaba para ver alguna noticia? ¿Leíste la prensa? ¿Viste las noticias? ¿Son iguales las de hoy que las de ayer? Un mundo desorientado que no sabe qué hacer, unas naciones que se pelean tratando de imponer su criterio. Y cuando yo siento todo eso, mi nieta una vez, la nieta pequeña de Barcelona, estábamos comiendo con la familia allí en Barcelona y ellas estaban en un extremo de la mesa, tenían la televisión puesta y su padre le dijo: deja de ver las noticias. Y ella le contestó: papá, no veo noticias, veo desgracias. Claro, naturalmente. Pero frente a las desgracias de la humanidad, levanto mis ojos esta mañana al resucitado y digo: mi rey reina. Y aquel que me ha salvado gobierna. Y la historia se transcurre conforme a su programa. Y los acontecimientos surgen como Él los ha planificado. Porque Él está preparando un mundo para que Cristo venga y se siente en el trono y reina. Este es la gloria. Hay todavía un contenido que altera la historia humana y es el contenido de salvación. Cristo es Salvador porque resucitó. Escucha el texto bíblico, 1 Corintios 15:21.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es eso, el primero del orden de resurrección. Y añade el texto, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué más? También en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20. Déjame decirte lo que dije ya al principio. Sin la resurrección de Cristo no existe la fe salvadora. Y la Biblia dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y es vana nuestra fe. Porque tendrías fe en un muerto y eso que trae como consecuencia nada. Pero tenemos fe en el Cristo vivo. La resurrección de Cristo hace posible la justificación. Dios no puede justificarte si Cristo está muerto. Porque la justificación es posible porque Cristo ocupó tu lugar y llevó tu pecado. ¿Entiendes esto? Ahora, si Cristo no resucita, el sacrificio de Cristo es estéril. Y la Biblia enseña que la justificación viene por quién? Viene por fe en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero quiero decirte lo que tú sabes. Es necesario recuperar conceptos bíblicos serios sobre el aspecto de la vida cristiana. Las cosas transicionales, las cosas no añaden ningún tipo de bendición a tu vida. Tú eres salvo porque has creído en Cristo, ¿sí o no? Bien, pero eres salvo porque Cristo ha hecho una obra que permite a Dios perdonar tus pecados. Escucha bien esto. Dios no puede perdonar pecados porque quiera, sino porque su justicia está satisfecha por el sacrificio de la cruz. ¿Me estás siguiendo? Y tú crees en Cristo y aceptas su obra, y Dios ve el sacrificio de la cruz y puede perdonar en justicia tu pecado porque Cristo murió en tu lugar. ¿Algo más? La resurrección es posible porque Cristo resucitó. Porque es precisamente en identificación con su muerte y vinculados a su resurrección que tenemos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. El hombre tiene acceso al trono de Dios hoy. ¿Para orar? ¿Sí o no? ¿A quién oraste esta mañana? ¿Cuándo lo hiciste? A Dios. ¿Y dónde está Dios? En su trono. ¿Y cómo puedes tú acceder al trono de Dios en donde los serafines cuidan, custodian su santidad? ¿Cómo puedes acceder? Porque Cristo es tu intercesor. Quiero que estos conceptos teológicos que a veces son un tanto complicados sean bien comprensibles para todos. ¿Qué es intercesión? Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que no es bíblico. Voy a inventarme una situación. Permitidmelo. Dadme esa licencia. Imagínate que Dios está sentado en su trono de gloria. Y hay un personaje que es el acusador de los hermanos. ¿Tú sabes quién es ese? Satanás. Y llega y se presenta y le dice a Dios: tú eres el soberano y justo Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces tengo algo que reclamar de ti. A ver, ¿qué es? ¿Tú conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Villos? Sí, lo conozco. Y tú sabes que no es ropa limpia. Tú sabes que muchas veces se enoja, muchas veces habla mal, muchas veces lo que sea. Y le pone una lista tremenda de pecados. Y Dios y le dice: ¿es verdad eso o no? ¿Y Dios qué le dice? Sí, es verdad. Bueno, entonces yo quiero apelar a tu justicia. ¿Qué dices tú acerca del pecado? ¿La paga del pecado? La muerte. Yo vengo a reclamar lo que tú dijiste. ¿Es pecador? Entonces, mátalo. Y Dios
juzga y dice, es pecador, debe morir, puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y cuando Dios levanta su espada de juicio para descargarla sobre mí, en el cielo se levanta alguien y presenta sus manos horadadas y sus pies taladrados y le dice, yo soy ese hombre. No hay condenación, porque yo morí en su lugar. Esta es la grandeza de la resurrección. El hombre tiene acceso al trono de la gracia porque tenemos un intercesor y un abogado. Y Cristo ha sido resucitado para interceder para siempre por nosotros. Bueno, esto es aspectos de la resurrección en relación con Dios. Ahora yo quiero mencionaros los aspectos de la resurrección en relación con el creyente. La resurrección de Cristo cambia la posición de todos los creyentes en la historia. La Biblia dice que nosotros ahora estamos ¿en dónde? En Cristo. ¿Está claro? Luego antes estábamos cerca de Cristo, antes podíamos recibir el perdón de pecados y la justificación. Por lo que todo eso está bien. Pero ahora mismo ha cambiado. Cuando una persona cree, el Espíritu de Dios lo coloca en Cristo. Nadie puede tener vida eterna si no está en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna es de Dios, nada más que de Dios. Por tanto, si yo tengo vida eterna, es porque Dios me ha colocado en Cristo y la vida de Dios que está en Cristo viene a ser mi vida por comunión íntima con Él. La posición en Cristo trae otra consecuencia, la resurrección espiritual. Tú sabes que todos somos pecadores y estamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Solo escucha la Biblia. El que cree, Pablo dice, juntamente con Él, al juntarnos con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esa resurrección? Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y Pablo dice, las cosas viejas, las propias del hombre, no las grandes inmoralidades y los pecados atroces, sino simplemente la vida en la carne como personas naturales. Todos los que estamos en esa condición, muertos en delitos y pecados, somos resucitados espiritualmente. Y la condición de Cristo viene a ser nuestra esperanza de vida. Y miramos a la ley que nos condena y podemos decir esta mañana con toda seguridad y confianza, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero decirte con toda la autoridad de la Biblia que el que es salvo no puede perder su salvación. No importa lo que ocurra, por una razón, porque nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo. Y porque Cristo dice, mis ovejas, las que conozco y me siguen, les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo cierro mis ojos y digo gracias. Muchas gracias, Señor. Cristo resucitó para que tu vida y la mía puedan ser vidas transformadas. Escucha la Biblia, Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados y muertos con Cristo, los efectos del pecado, los efectos del mundo, los efectos de la carne quedan anulados por la crucifixión de Cristo. ¿Me estás siguiendo? Y ahora resucitamos en el poder suyo y el poder de Dios nos hace libres para vivir una vida sin pecado. No quiere decir que no caigamos en el pecado, ¿está claro? No hay ningún ser impecable, pero no tenemos necesidad de pecado.
¿Sabes por qué? Porque tenemos el poder de Dios para no hacerlo. Libres del señorío del pecado, libres del poder de la corrupción del mundo, libres de la vida miserable de la existencia humana para una vida de santidad delante de Él. Transformados para servir. Nadie puede servir a Dios en la carne, porque solo puede hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora Cristo resucita para nuestra seguridad. Tú necesitas poder para vivir tu vida espiritual, ¿sí o no? Sí. Lo puedes conseguir con mucho esfuerzo, ¿verdad? Te metes ahí y estás todo el día y de vida, y hago esto, hago aquello, y terminas loco. Y resulta que terminas con el mismo problema. El poder está aquí. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Y dónde está el poder? En Jesús. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Algunos andan buscando poder por un lado y por el otro, y son un fracaso. Porque el poder para la vida cristiana, para la seguridad de la iglesia, para la orientación del creyente, está en Cristo. No hay ningún poder que pueda ser experimentado por el creyente que no proceda de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Por eso la Biblia dice que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Está claro o no está claro? El Espíritu Santo no ha venido para ser glorificado Él. Ha venido para glorificar a Cristo. Ahora, en la vida cristiana, cuando vienen las pruebas y las dificultades y tienes preguntas sin respuesta, ¿qué tienes que hacer? Primera carta de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Oh, qué bendición tan grande! Domingo de resurrección. El Señor vive. Y el Señor comunica una vida segura. Y el Señor da una esperanza segura. Y el Señor tiene los recursos de poder. Solamente Él, gloria a su nombre. Pero algo más. Estás pasando por una prueba. ¿Pasaste alguna vez por una prueba? Pero seguro. Y algunas son muy complejas, ¿o no? Y algunas son muy difíciles. Y algún amigo te ve así medio encogido. Y dice, anda hombre, anímate. Oye, eso es lo que quiero. Pero resulta que no puedo porque hay pruebas complicadas en nuestra vida. Pero yo quiero decirte que en medio de las pruebas tenemos esta confianza. Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesucristo. Y esta es la gran experiencia de todo cristiano. Sentimos en medio de las lágrimas que Dios nos ama. No podemos entender qué pasa, pero Él me dice, confía, hijo, yo estoy a tu lado. Esta es la gran experiencia de la resurrección. Y termino este punto, ¿sabes cómo? Con la cita del apóstol Pablo. A veces estamos muy caídos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Bien o mal. Estamos muy caídos. ¿Y sabes cuál es la solución? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tiene importancia la resurrección en la vida cristiana? Naturalmente. No es bastante el recuerdo de una tumba vacía, o de unos ángeles con las mujeres, o de los romanos escapando llenos de miedo, o de los judíos buscando una justificación para la resurrección de Cristo. Creemos en su resurrección porque nos da victoria en nuestra vida personal. Por último, ¿cuál es la relación de la resurrección con la esperanza? Leo un texto de Romanos 6, 8 y 9.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Por tanto, si estás en Cristo, ¿qué? Tienes garantía de vida. Porque la muerte no va a afectar nunca el entorno del glorioso Señor resucitado. Y ahora puedo entender con firmeza y gozarme en su propia promesa. No se turbe vuestro corazón. Aleluya. ¿Creéis en Dios? Amén. ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Esperamos gloria? Esperamos, claro que sí. ¿Tú esperas el cielo o no? Amén. Yo sí. Y tú también. ¿Y esperas el encuentro con todos aquellos que nos han precedido y están ya en la presencia del Señor? Claro que sí, y naturalmente. Pero la esperanza es posible porque el resucitado se ha convertido en nuestra esperanza. Amén. Y la Biblia dice, Cristo es en vosotros, ¿qué? Esperanza de Dios. Miro el entorno de la iglesia de Cristo en el mundo hoy. Y si hay algo que tiene poca ilusión, es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estando asentada en Cristo, han olvidado a Cristo. Y porque siendo la razón de ser de la iglesia, Cristo está a la puerta de la iglesia, diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, vendré a Él y entraré a Él y Él conmigo. Solo cuando Cristo es Señor de la iglesia. Solo cuando Cristo marca el camino de la iglesia. Solo cuando Cristo da poder a la iglesia. Solo cuando Cristo salva almas. Solo ahí es una iglesia eficaz. Porque depende solo del Señor. Colectiva e individualmente. Yo tengo necesidad de aprender algo que olvido siempre. De al levantarme por la mañana y abrir mis ojos, decir al Señor, no solo gracias por el descanso. Decirle al Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Cuando esto se produce en el conjunto de iglesia, Él responde y marca el camino que es el mismo. Hermanos míos, el mundo necesita ver al resucitado hoy, no en la religión, en la vida de los creyentes. El mundo necesita ver que los creyentes que funcionan por el mundo están funcionando como el resucitado Señor. Los planes, las propuestas, la forma de vida, la ética cristiana, no son cuestiones de cultura. Muchas veces la iglesia está procurando hacer mundanos decentes. Lo que necesita la iglesia son cristianos espirituales. ¿Entiendes? Y solo se alcanzan en Cristo. En cierta ocasión cuenta la historia que aquel gran músico, Mendelssohn, disfrutaba de los órganos de tubo, le gustaba mucho. Y él estuvo una temporada viviendo en Inglaterra, Escocia, Gales, por ahí. Y él se levantaba los domingos tempranito y se iba a las iglesias de aldea, que muchas de ellas, de pueblos, que muchas de ellas tenían órganos de tubo. Y él entraba y escuchaba el órgano. Y luego se iba. Entró una vez en una iglesia. Y allí en el hall escuchó el órgano. Y inmediatamente subió las escaleras que conducían a la consola del órgano y se encontró con un
viejito sentado al órgano tocando. Y Mendelssohn se acercó al organista y le puso una mano en el hombro y le dijo: ¿me permite tocar mi instrumento un momento? Y el organista se miró y le dijo: el órgano es para el organista y yo soy el organista. Siguió tocando. Mendelssohn se quedó allí, volvió a tocarle y le dijo: solo 3 minutos. Y el hombre se volvió a él y le dijo: bueno, 3 minutos y nada más. Y Mendelssohn se sentó en el órgano, metió todos los registros del órgano para adentro, sacó una nueva combinación, se puso a tocar. Y el organista, al poco tiempo, estaba emocionado, caía una lágrima. Y le dijo: ¿quién es usted? Y Mendelssohn, sin dejar de tocar, le dijo: yo soy Mendelssohn. Y el hombre se volvió y le dijo: ¡qué necio soy! Teniendo aquí al gran Mendelssohn, empeñarme yo en tocar el órgano. Tu vida es un órgano que solo puede ser tocado eficazmente por Dios. Cuando tú quieres manejar tu vida, automáticamente eres un fracaso. Dios te llama hoy a un encuentro con Él y aún decirle en el silencio de tu alma: gloria por tu resurrección. Quiero vivirte de esta manera. Padre querido, en el nombre de Jesús, queremos adorarte y darte gracias por la obra que Cristo realizó para nosotros, y pedirte solo una cosa: ayúdanos a vivir en la gloriosa vida de resurrección de Jesucristo. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a entregarnos a ti, ayúdanos a preguntarle al Señor qué quiere de nuestra vida. Y en una entrega incondicional, vivir la experiencia del resucitado en nosotros. Gracias por todo, Señor. Bendícenos en esta semana, para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.